Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por su presencia, Espíritu Santo, Jesucristo, que va de los ejércitos. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que usted ponga un carbón encendido en mi boca y usted hable como se lo puso al profeta Jeremías, y que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado en esta tarde de miércoles, y que su nombre sea glorificado absolutamente y toda la gloria suya, en el nombre de Cristo, amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, sabiendo que Él es un Dios fiel y verdadero, sabiendo que Él pues siempre está atento a lo que pasa en su iglesia, está atento a todo lo que pues necesita su iglesia. Y el Señor nos ha dado hoy la predicación en esta tarde, la palabra, el mensaje de la predicación: libérate y autolibérate de toda carga de opresión, ¿sí? Libérate y autolibérate de toda carga de opresión, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas veces? Pues de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, que Él te diga qué hacer. Y es importante entender que la victoria está asegurada. Es fundamentalmente entender que Dios venció en la cruz. Y es determinante entender que el Dios Todopoderoso, para Él nada es imposible. Y por eso Él nos dejó escrito en su palabra que para Él nada es imposible. ¿Por qué puso eso el Señor en su palabra? Porque la iglesia, en momentos difíciles que Dios permite, pues va a ver qué hace uno, si confía uno en el Señor, si descansa uno en su palabra, si le cree a uno, pero sobre todo entender que hay un mundo espiritual y que se combate con armas espirituales, no con armas físicas. Y por eso la palabra de Dios nos habla de que la lucha, Efesios 6:12, dice la palabra de Dios, que la lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, no es contra carne ni sangre. Entonces, a través de los años, en el culto a Dios, en el servicio a Dios, pues Dios nos ha enseñado que tenemos que cuidar nuestro interior y nuestro exterior. Nuestro interior es nuestro interior de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y también nuestro exterior, ¿verdad? Nuestro interior es ¿qué comemos, por ejemplo? Para cuidar el templo que es nuestro cuerpo, que no es de nosotros, es de Dios. Y también de no permitirle al enemigo ningún lugar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios que está hablando hoy es primeramente entender que es espiritual. Entonces, libérate y autolibérate de toda carga de opresión, ¿sí? Bueno, opresión. Nosotros debemos de saber que en la palabra de Dios hay mucha gente que Dios liberó, y que está escrito en el libro de San Mateo, en el libro de San Marcos, ¿verdad? Y varias partes de la Biblia donde habla y nos da a conocer a Jesucristo libertador. Y sabemos que dentro de ahí Dios libertó a oprimidos, Dios libertó a atormentados, Dios libertó a poseídos, Dios libertó a enajenados, y Dios libertó a familias rompiendo maldiciones ancestrales. Y entonces tenemos que saber que pues hay esas
formas que el enemigo ataca, ¿verdad? Interior, del exterior, tratando de ocupar los cuerpos de las personas, el enemigo, Satanás, atacando. Pero sabemos que a nosotros nos ha dado poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo y mandarlos al abismo en el nombre de Jesucristo, porque esa es revelación. Entonces, el Señor quiere que entendamos en esta tarde de este mensaje, de esta predicación, que Él es libertador y que Él es tan real y poderoso. Y entonces ya vimos que la cuestión es espiritual, no es contra carne ni sangre. Y por eso en el libro de San Mateo, en el libro de Isaías 58:6 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías 58, versículo 6, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita qué nos dice la palabra de Dios, porque es importante entender, discernir, ¿verdad? La palabra de Dios en el capítulo 58 habla del verdadero ayuno, ¿verdad? Y dentro de ese capítulo que dejó escrito Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 58 del verdadero ayuno, en el versículo 6, nos habla la palabra de Dios, la escritura, la palabra de Dios. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿sí? Entonces, nos está hablando de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Entonces, está hablando de desatar las cargas de impiedad, soltar las cargas de opresión, soltar, desatar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que vamos a ver que está en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16. San Mateo, vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, verdad? San Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice la Escritura, la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, Dios nos ha dado, y de acuerdo a la Escritura, las llaves del reino de los cielos. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un ministerio, Dios le ha entregado llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué te dio las llaves del reino de los cielos? Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos está hablando de atar y desatar, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de saber que Dios, y también en Hechos 1:8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Dios nos ha dado poder. Y en San Lucas capítulo 10, versículo 19, dice que Dios te ha dado potestad para hallar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. La palabra de Dios habla fuerza del enemigo. La palabra de Dios habla de nada nos dañará. Eso tenemos que entender. Tenemos que entender eso, ¿sí? Que nada nos dañará, que Dios nos ha dado poder. Entonces, si Dios nos ha dado poder y nos ha dado sus llaves del reino de los cielos, ¿para qué? ¿Para que las tengamos guardadas? No, sino para tomar ese poder, esa autoridad que Él nos ha dado. Y en San Mateo capítulo 18, versículo 18, nos dice la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 18,
versículo 18, dice: de cierto os digo, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, a través del tiempo, como hemos visto, tenemos que entender que está el reino de Jesucristo, el reino de la luz, y también, por otro lado, está el reino de Satanás, las tinieblas, ¿sí? Y entonces, el reino de las tinieblas, Satanás quiere atar a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que a veces un hijo o una hija de Dios se ata solo? Porque no aprende a hablar un lenguaje bíblico, porque no aprende a hablar un lenguaje de victoria, porque no aprende a hablar un lenguaje de bendición, porque no aprende a hablar un lenguaje de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces empieza desde la forma de hablar, empieza desde la forma de pensar. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios quiere recordarnos en Proverbios, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, ¿sí? Proverbios 18:21, ¿sí? Proverbios 18:21, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Qué nos dice la Escritura, la bendita palabra de Dios? Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Bueno, es entender aquí esta palabra, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿sí? En pocas palabras, tenemos que diario aprender a hablar en un lenguaje que se alinee a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que Él fue a la cruz por voluntad propia, Él se entregó solo a Jesucristo. Y ahí en la cruz, Él, cuando dijo consumado es, Él venció a los principados y potestades. Él venció la enfermedad. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Siempre que de la humanidad que Él cargó, por Él podemos ser perdonados, por su sangre. Pero también la opresión. Porque a veces, y la enfermedad, Él cargó la enfermedad. A veces en la iglesia me he dado cuenta a través de los años al ministrar que a veces los hermanos piden, quizás sea tu voluntad sanar. No se debe hablar así, que sea tu voluntad sanar. O que se haga tu voluntad en romper esta opresión. No. Tenemos que creerle al Señor por fe y romper la opresión, y romper la enfermedad y echarla fuera y enviarla al abismo en el nombre de Jesús. Es muy importante entender que es por fe. Por eso la palabra que vamos a ver, que no solamente hay mucha necesidad de libertar a los oprimidos, de libertar a los cautivos, de libertar a los atormentados, de libertar a los poseídos por el enemigo, en la gente que no está dentro de la iglesia, que anda allá afuera en el mundo, en la religión. La gente que está enajenada y la gente que trae maldiciones ancestrales. Esa gente que no es cristiana, que no son hijos de Dios, que no son pueblo de Dios, que no es iglesia, viene a la iglesia y quiere ser libre de todos esos trabajos o trampas o diseños de las tinieblas, y Jesucristo está en la iglesia para romper y destruir y liberar las almas, pero no solamente esas, sino sanarlas. Y entonces, ya siendo hijo o hija de Dios, el enemigo pues trata de oprimirnos, pero nosotros debemos de entender que Él no tiene poder absolutamente en nada, más por el pecado
y la desobediencia que nosotros cometemos a Dios. Y en estos días el Señor me ha venido hablando que la iglesia de Jesucristo, hay muchos que están en ansiedad, hay muchos que a veces caen en depresión, hay otros en angustia. Y aunque a través del tiempo nos hemos dado cuenta, ¿por qué sucede eso? Porque la ansiedad, ¿por qué sucede la ansiedad? Porque no confiamos en Dios. ¿Por qué sucede la depresión? Porque no sabemos, que se nos olvida, o el enemigo trata de engañarnos, que no tenemos ningún propósito. Cuando el propósito de Dios nos llamó de la eternidad para servir, entonces la depresión ya no llega, porque tú andas activo, andas animado, y porque sabes que ahora con tu Dios eres más que vencedor, y no hay que darle cabida a la depresión. A la angustia es también el siempre estar pensando el día de mañana, el día de la semana que viene, a ver, al otro año, a ver si está tu familiar, o a ver si tienes trabajo, o a ver si tu negocio crece o ya no. Entonces, por eso te angustias, pero el Señor nos habla en su palabra que no hay que angustiarnos, porque cada día trae su propio afán. Más bien hay que vivir el presente. Entonces, vivir el presente te hace saber que es la forma de romper con toda carga de angustia. No estarnos preocupando, más bien actuando, no estando haciéndole caso al enemigo, porque el enemigo pues busca muchas formas de atacar. Por eso vemos que en el Isaías que vimos 54, ¿sí? En Isaías 58, versículo 6, ¿sí? Habla de, no es más bien, dice 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Y en Isaías 58:9, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿sí? Entonces, habla, si quitares de en medio del yugo. El enemigo también quiere meter yugos de opresión. Por eso Dios liberta al oprimido. Vamos a ver, por eso el Señor dice la palabra de Dios que vamos a ver San Mateo 11, 28, 30. San Mateo, vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 11, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos está hablando los que están cargados, los que están trabajados, ¿sí? Los que están cargados de problemas. Por ejemplo, vamos a ver cómo el enemigo oprime. Esto vamos a ver de manera general, ¿verdad? Y vemos aquí que una forma que oprime es que tú te cargues de problemas, ¿sí? Tú te cargues de opiniones negativas, que tú te cargues de pasado, que tú estés pensando en los problemas de los demás, que tú te estés cargando el que dirán, que tú tengas miedo. Entonces, nosotros, que tú cargues dolores, ¿sí? Que tú cargues, como vimos, angustia, depresión, ¿sí?
Entonces, nosotros no debemos de dar lugar a eso. Y esa es la forma, la número uno, como Satanás oprime a la gente. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos hablar eso ni permitir a eso. ¿Cómo? Ya vimos que Dios nos ha dado las llaves del reino. En pocas palabras, resumido, Dios nos ha dado poder y las llaves del reino para atar lo malo y desatar lo bueno. Así se tiene que entender, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que atar lo malo, ¿sí? Atar lo malo, ¿sí? Y desatar lo bueno. Generalmente a través de los años nos hemos dado cuenta que la iglesia no lo hace, no lo conoce o no se lo han enseñado, pero Dios nos ha dado las llaves del reino para atar lo malo, o sea, todo lo del reino de las tinieblas, y destruirlo en el nombre de Jesús, y desatar lo bueno del reino de Dios, de Jesucristo en ti, en el nombre de Jesús. Entonces, un ejemplo, atamos la opresión, atamos la depresión, atamos la supresión, atamos la angustia y atamos el pasado en el nombre de Jesús y los destruimos, los desactivamos, quedan sin efecto y los echamos fuera de nosotros y los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y ahora desatamos en el nombre de Jesús, en mi vida, en tu vida, la paz, el descanso, el refrigerio, la salud y la victoria en el nombre de Jesús, de Cristo en ti. Amén. Esa es la forma. Si te das cuenta, se ata lo malo y al mismo tiempo se desata lo bueno de Dios en ti. La mayoría de la iglesia nomás ata lo malo, pero nunca, de los nunca, desata lo bueno. Por eso es muy importante entender la llave de agua, por ejemplo, para abrir la llave de agua, se abre la llave, ¿verdad? Para que salga agua. Y cuando se va a cerrar, se cierra la llave para que no salga agua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros atamos lo malo, le decimos a Satanás, me resisto y me rehúso a creer tus mentiras y a servirte. Fíjate, me resisto, me rehúso en el nombre de Jesucristo a aceptar, a no aceptar ninguna enfermedad, a no aceptar ninguna derrota, ¿sí? Me resisto a las mentiras del enemigo, de Satanás, sus demonios, me resisto, me rehúso, no les creo en el nombre de Jesús. ¿Y qué debo decir? En el nombre de Jesús, solo acepto y no dudo de lo que Dios dice que soy en su palabra, que soy victorioso, que soy vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso hablo y eso confieso en el nombre de Jesús al mismo tiempo. La palabra me rehúso, me resisto a escuchar a Satanás, me rehúso, me resisto a escuchar a sus demonios, me rehúso, me resisto a creer toda mentira de enfermedad, toda mentira de derrota, toda mentira de engaños, en el nombre de Jesús. Entonces sí es importante que a partir de hoy tú practiques eso. Cuando el enemigo vaya con mentiras, en el nombre de Jesús me resisto y me rehúso a creerle al enemigo de lo que él quiere decir que no podré, o que no podré salir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice en Santiago 4:7.
En Santiago 4:7 dice la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. Someted pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid. Resistir, de rehusar. Yo me rehuso a creer al enemigo. Yo me resisto a todas las mentiras de Satanás. No les creo, las destruyo en el nombre de Jesús. Y San Juan, y Hechos 7:51, vamos a ver. Ahorita me la traigo el Señor. Hechos 7:51. Dice la palabra de Dios. Hechos 7:51. Vamos a ver qué dice Hechos 7:51, el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 51. A ver, vamos a ver si es ahí. Ajá, sí es Hechos 7:51. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también a vosotros. En pocas palabras, en lugar de resistirnos a Dios, debemos de en lugar de resistirnos a Jesucristo, debemos de resistirnos a Satanás, sus demonios y sus siervos. ¿Sí? Porque hay muchos en la iglesia que cuando Dios habla en profecía o ministra a través de los dones del Espíritu Santo, un pastor, ellos no creen que Dios los pueda sanar. Ellos no creen que puedan tener un milagro. Ellos no creen que puedan ser libertados de cargas de opresión. Ellos no creen que puedan ser libertados de la angustia o la depresión, lo que sea. Entonces, cuando la iglesia no cree, se está resistiendo al Espíritu Santo. Y eso no lo debemos de hacer. Es mejor permitirle al Espíritu Santo, como creyéndole que Él todo lo puede y que puede liberarte y sanarte al instante, pero tienes que tener fe. Entonces, ¿a quién debemos de resistir? ¿A quién debemos de rehusarnos? De no creerle a las mentiras, a Satanás y a sus demonios. Ahí debe ser una lucha férrea diaria. ¿Sí? Entonces, vemos que vamos a ver 5 que Satanás ataca a la gente que no conoce a Dios, que está en el mundo, que no son hijos de Dios. Y también en la iglesia de Dios, porque hay muchos cristianos que abren puertas al enemigo, los oprime o los atormenta, ¿sí? Y Dios quiere que no te dejes. Entonces, el enemigo ataca vemos con cargas de opresión, que es de oprimirte. ¿Qué es oprimirte? La opresión se manifiesta a través de la tentación y persecución. Estos operan de forma externa, para que el hombre o la mujer de Dios regrese a la vida antigua, regrese al pecado o regrese al mundo. Por eso dice la Biblia, no dar lugar al diablo, ¿sí? Entonces, esa es la forma número 1 como Satanás y sus demonios oprimen. Número 2, cómo ellos atormentan. Dice la palabra de Dios, ahí vamos a ver que el espíritu inmundo está dentro de la persona y actúa desde ahí, con temor, depresión, etcétera. ¿Qué tiene que hacer? Echarlo fuera. ¿Dónde dice? Vamos a ver San Marcos 6:17. San Marcos, capítulo 16, versículo 17. 3 versículos vamos a ver.
¿sí? San Marcos capítulo 16, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios, verdad? San Marcos capítulo 16, versículo 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 17. San Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice la escritura la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Entonces, echar fuera demonios. Es muy importante que la iglesia entienda que en una iglesia del reino que predica el evangelio del reino de Dios, debe saber que fue autorizada para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y también tenemos que ver en San Mateo 15, 22, dice la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 15, versículo 22, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿sí? Entonces, vemos que los demonios atormentan a la gente, ¿verdad? Lo está hablando la palabra de San Mateo 15, 22, capítulo 15, versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vamos a ver la clave en San Mateo, Marcos 7:29. Marcos 7:29. San Marcos 7:29 dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces le dijo, por esta palabra, en San Marcos capítulo 7, versículo 29, ahí vemos que está escrito, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, ¿sí? Entonces, aquí nos está aclarando bien que toda la persona que está atormentada, hay un demonio dentro de ella que es echarlo fuera y mandarlo al abismo en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque esa es la gente que está atormentada, ¿sí? Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. No le dijo, es porque estaba dentro, si no lo hubiera dicho, se fue de al lado de tu hija, no, ha salido, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que una forma de oprimir el enemigo es a través del tormento, ¿sí? Entonces, vamos a ver el punto 3. En San Marcos capítulo 9, versículo 25. Adelante. San Marcos 9, 25, dice la palabra de Dios. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Sí? No entres más en él. ¿Sí? Entonces, esa es la parte 3, como el enemigo ataca, el poseído por algún demonio, ¿sí? Es la gente que está en el mundo, que no conoce a Cristo, ¿sí? Entonces, porque la pregunta que ya nos han hecho, bueno, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? ¿No por demonios? No, jamás nunca, ¿sí? Pero una gente del mundo que no tiene a Cristo, que no es hijo de Dios, sí, sí le puede suceder eso. ¿Y cómo lo vemos aquí? En San Marcos capítulo 9, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, ¿sí? Entonces, no entres más en él. Fíjate la autoridad, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que en el nombre de Jesucristo hay liberación de opresión, de tormento, de posesión demoníaca, y que en su nombre eso es libre en las personas, ¿sí? Vamos a ver el versículo que sigue.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Sí? Entonces, lo que nos está hablando aquí ahora, lo que aquí nosotros debemos de preguntar, si era un espíritu mudo y sordo, ¿cómo es que escuchó la orden de Dios? Bueno, lo que tenemos que entender es que Dios conoce todo. Satanás siempre es padre de mentira, ¿sí? Él trata de engañar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que también trata de operar en la voluntad de las personas, ¿sí? Por eso nosotros debemos declarar siempre nuestra voluntad libre en el nombre de Jesús, ¿sí? Eso se llama aquí en la parte 3, el poseído. Pero ya vimos que eso es en la gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Los que no son hijos de Dios. Porque la pregunta es, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? No, ¿sí? Nunca, porque tiene al Espíritu Santo. Lo que Dios nos está enseñando es cómo tú liberarte de toda opresión, ¿sí? 4, el enajenado, ¿sí? El enajenado, ¿sí? Nosotros debemos de saber que todos aquellos que le sirven a Satanás, todos los satanistas, ellos están llenos de demonios, ¿sí? Todos esos. Pero Dios puede libertarlos si ellos quieren ser libres, porque para Dios nada es imposible. Así como nosotros los hijos de Dios tenemos que estar diario llenos del Espíritu Santo, diario llenos del Espíritu Santo, diario, ¿sí? ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Ayunando. Vivir en el Espíritu es estar lleno del Espíritu Santo, diario. Pero también los satanistas, todos esos que tienen ideas satánicas, ¿sí? Esos están llenos del enemigo, de Satanás, son siervos de Satanás, ¿sí? Pero Dios los puede libertar. Esos son los enajenados. 5, las maldiciones familiares, ¿sí? Hay gente que, hablando del mundo, la gente que no es de Cristo, su papá es alcohólico, el hijo es alcohólico, el tío es alcohólico, el abuelo es alcohólico, el abuelo fue alcohólico, todos alcohólicos, traen una maldición de alcoholismo. Entonces hay que romper esa maldición generacional para que Satanás no los siga oprimiendo. Pero ¿cuándo va a suceder ello? Cuando ellos vienen a Cristo. Cuando ellos reciben a Cristo, puede Dios libertarlos de esas opresiones y cargas de opresión que estamos viendo hoy. Y es con poder y con autoridad, ¿sí? Porque Dios nos dio poder y autoridad para vencer en todo tiempo y en todo momento. Para eso se requiere vivir en santidad y para eso se requiere vivir en obediencia a Dios, apartado del pecado. Por eso es tan importante, fundamental vivir en santidad, porque hay mucha necesidad. ¿Por qué? En 1 de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8. ¿Sí? Vamos a ver ahí. Cuando dice 1 de Pedro se está refiriendo al apóstol Pedro, ¿sí? 1 de Pedro, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí tenemos que resaltar anda, o sea que anda caminando, ¿sí? Anda de un lugar a otro, buscando quien se apartó de Dios, buscando quien ha dejado de orar, ¿sí? Entonces, andar. Entonces, ¿qué tenemos que, por ejemplo, si utilizamos las llaves del reino de Dios? En el nombre de Jesús, no le permitimos al diablo pasar por este lugar. Le prohibimos pasar en este lugar. Lo atamos, echamos fuera de esta colonia y se va al abismo en el nombre de Jesús. Esa es la forma de ponerle un stop, un hasta aquí, ¿sí? Entonces, anda, o sea que anda de un lugar a otro.
¿sí? Naturalmente, pues él no quiere siempre imitar a Dios. Nuestro Dios todopoderoso, por eso es todopoderoso, porque Él es el dueño de todo, el que creó todo. Y Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todo lugar, Jesucristo. El diablo no. Entonces, nosotros debemos de saber que es espiritual la batalla. Pero el Señor quiere que entendamos de una vez por todas que nosotros no podemos cargar con nada. El Señor quiere enseñarnos en esta tarde que tú no vas a cargar nada y no debes de cargar a nadie tampoco. Porque por eso muchos se enferman, muchos se angustian, muchos se deprimen, porque le han permitido al enemigo que los ataque en esa área. Pero empieza desde hablar, por eso es muy importante guardar silencio. Es muy importante confiar en Dios. Es fundamental tener fe siempre en Dios y creerle a su palabra. Hay momentos de confiar en Dios. Hay momentos de esperar. Hay momentos de dejar que Dios lo haga. Hay momentos, en Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Pero nosotros debemos de entender que para libertar Él nos ha dado autoridad, en su nombre echar fuera demonios. Y no decirle, Señor, libértalo. No, tú tienes que tomar el poder y la autoridad en el nombre de Jesús e ir a ministrar liberación. ¿Sí? Entonces, hablando de cargas de opresión, es que te oprime, ¿sí? El enemigo interior y exterior. Ya vimos que el demonio de tormento estaba dentro, hasta que fue expulsado, ¿sí? Echado fuera en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en el nombre de Jesús está toda autoridad para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús está toda autoridad para echar fuera la enfermedad. En el nombre de Jesús está la autoridad para deshacer las obras del diablo y de sus demonios, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús está toda autoridad para echar fuera toda opresión, toda depresión, toda supresión, toda derrota, todo fracaso, toda enfermedad, ¿sí? Toda estrés, ¿sí? Atarlo y destruirlo, echarlo fuera y mandarlo al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros entendemos que es espiritual la batalla, como ya lo vimos, vamos a ganar con armas espirituales, ¿sí? Pero, ¿por qué es que la gente está en la iglesia y no es victoriosa? Porque no le cree a Dios y porque no tiene fe, ¿sí? Por eso nosotros debemos de saber, como dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Salmos 55, 22. En el Salmos 55, 22 dice la Escritura, la palabra de Dios. Salmos 55, versículo 22. ¿Sí? Salmo 55, versículo 22. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Es muy importante ahora entender. Como ya habla Dios está hablando que tenemos que entender que nosotros no podemos cargar nada ni nadie. Porque hay muchos pastores que cargan los problemas de los demás. Cargan las necesidades de los demás.
Y sabemos que hay un evangelista Müller, inglés, que él lo llamó Dios, y él, en lugar de pedirle a la gente para que le sustentara las finanzas de esos beneficencias públicas de comida y ropa que daba, él se encerraba en un cuarto, oraba a Dios, clamaba a Dios, y él le pedía a Dios para alimentar 100 niños, 500 niños, por ejemplo, leche, por ejemplo, comida. Le clamaba a Dios, y cuando veía, a la hora, a la media hora, ya le estaban tocando la puerta, le habían llevado lo que necesitaba. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir al Dios siempre, y en este caso está hablando de carga. Echa sobre Jehová tu carga, ¿verdad? Echa sobre Jehová tu carga. Tú tienes que echar toda carga de problemas a Dios. Cuando hablen mal de ti, entrégalo a Dios. No hables negativo. No cargues con tu pasado, mirándolo atrás. No tengas miedo a nadie en la tierra, ni a Satanás ni sus demonios. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 54:7, ninguna arma forjada contra ti prosperará. También dice en el Salmos 91, vamos a ver, Salmos 91, entonces aquí dice, echa tu carga a Dios. O sea, ponla sobre Él, echa sobre Jehová. Salmos 91, dice la palabra de Dios en el Salmos 91. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmos 91? Vamos a ver ahí una parte que me trae ahorita Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice en el 5, Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno, ni la pestilencia, ni mortandad. ¿Sí? Nos está hablando todo este salmo de que Él nos librará del lazo del cazador, en el 3, del lazo del cazador. Salmo 91:3, del lazo del cazador. Luego habla de peste destructora, ¿sí? De terror nocturno, de pestilencia en la oscuridad, de mortandad, ¿sí? De eso nos libra el Señor. Dice en el 25, en el 15, Salmo 91, versículo 15, Salmo 91, 15, me invocará, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, ¿sí? Y luego en el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, ¿sí? Y luego en el 12, en las manos te llevarán para que tú no tropieces en piedra. En el 11, pues a sus ángeles mandará hacer que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos que entregar todo a Dios. En ese caso, cargas de ansiedad, cargas de opresión de ansiedad, de depresión, de pasado, de angustia, atar los demonios, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero ya que los echaste fuera, esos demonios, soltarte, desatarte de ellos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, en el nombre de Jesús renuncio a la depresión, renuncio a la angustia, renuncio a la ansiedad, renuncio al estrés. 4 cosas en el nombre de Jesús. Los ato y los echo fuera de mí y se van esos demonios al abismo en el nombre de Jesús.
y no regresan esos demonios en el nombre de Jesús, quedan destruidos allá en el nombre de Jesús. Y ahora me desato de ellos, me desligo de ellos, salgo de ellos, me separo de ellos para siempre, salgo de ellos en el nombre de Jesús. Y ahora desato el descanso, desato el refrigerio, desato la confianza, desato la seguridad de mi Dios, Jehová de los ejércitos, en el nombre de su amado Jesucristo, y eso recibo por fe, libertad y paz en el nombre de Jesús. Esa es la forma de desatarte de cargas. Tú debes decir: yo me desato de toda carga, yo me desato de todo problema en el nombre de Jesús. Yo me descargo de todo problema en el nombre de Jesús. Y me desato de ellos y me suelto de ellos en el nombre de Jesús. Esa es la forma, ¿sí? Entonces, no hay que cargar con nada ni con nadie, ¿sí? Porque de esa manera tenemos que entender que cada quien tiene una necesidad diaria: venir a la presencia de Dios, Así es. venir a servir a Dios, venir a congregarse a Dios, pero es personal y es voluntaria y por amor a Dios. Porque Él es seguro, porque en Dios está segura la victoria. Fuera de Dios no podéis hacer nada, ni yo. Por eso, sin Dios no podemos hacer nada. Y todo aquel que no entienda esto, pues seguirá dando vueltas allá afuera, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿sí?, cómo tenemos que también, ya vimos, hablar victoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer ante una noticia negativa de algún familiar? Mantener la calma, mantener la tranquilidad, mantener la paz. Si nosotros aprendemos a mantener la paz, a mantener la tranquilidad, a mantener seguros en Dios, ¿por qué? Porque sabemos que estamos con el Todopoderoso, que para Él todo es posible. Él lo va a resolver, Él lo va a solucionar. Por eso el dicho del mundo, entre ellos el mundo, los que no conocen la palabra de Dios, dices: ¿para qué te preocupas? Si tienes solución. Y si no tienes solución, también. Bueno, pero eso dice el mundo. Pero nosotros debemos de saber que sí hay solución hasta para la muerte. ¿Sí? Recibir a Cristo, claro, para que no tengas muerte eterna. ¿Sí? Sí, recibir a Cristo, porque si tú recibes a Cristo, no vas a tener, no vas a estar tú en un lugar de tormento en el infierno. Tú vas a ser salvo, vas a ser libre. Sí, porque hay mucha gente que encuentra uno en la calle y dice, entre que no conocen a Dios, te dicen: todo tiene solución menos la muerte. Ellos dicen, los que no conocen a Cristo. Y yo les digo: no, sí, también hay solución para que no entres a un infierno, a una muerte eterna. Recibe a Cristo y no vas a morir. Solamente al morir vas a dejar el cuerpo, pero tú vas a resucitar y te vas a ir con Dios. Entonces, así hay solución hasta eso. Entonces, nosotros debemos de entender que es espiritual. ¿Por qué las personas se cargan de estrés? Porque quieren cargar con todos los problemas de los demás. Uno, por ejemplo, es por el futuro. Vamos a ver causas que causan estrés, ¿sí? Para que de esa manera tú sepas cómo vencerlas. La ansiedad, el miedo, expectativas poco realistas, responsabilidades excesivas, problemas familiares, presiones de trabajo, falta de sueño, déficit, crisis familiar, enfermedades en la familia, una situación no resuelta. Por ejemplo, eso es lo que estresa, ¿sí? Por ejemplo, si a veces tú estás llevando un tratamiento médico y no ha habido solución, te desesperas y ya te lleva estrés. A mí, a través de hace muchos años, cuando fui procesado, hace 30 años, en el camino de Dios, apenas llevando 3 años de cristiano, Dios me enseñó que tenía que confiar en Él,
y es como vencí. Si tú hay un caso que está en conflicto, no resuelto, y aunque ya se ha llevado tratamientos de la medicina, tú confía en Dios, Dios lo va a hacer. Pero no te encargues, no te preocupes, deja todo en las manos de Dios. Eso tenemos que aprender, dejar todo en las manos de Dios. Y cuando se trate de actuar con la autoridad de Dios, echar fuera demonios, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces, es saber vencer todas las cargas de opresión, ¿sí? Es saber que son temporales. Los problemas son temporales. Pero también saber por qué llega la angustia, la ansiedad y la depresión. Es espiritual, porque uno abre puertas, porque uno no le crea la palabra de Dios, porque uno no se afirma en la palabra de Dios, porque uno en lugar de creerle a Dios, pues buscas de otra forma, de otra manera. Acuerda que los problemas son espirituales, muchos los abordan físicamente. La depresión es un demonio. Los psicólogos no dicen que la depresión sea un demonio, les llaman una situación de emociones negativas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Detrás de cada un problema está un demonio. ¿Sí? La depresión es un demonio, la angustia es un demonio. ¿Sí? Tenemos que saber que hay un estrés espiritual y un estrés físico. Y de esa manera vamos a vencer. ¿Cómo? Atando lo malo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si son demonios, al abismo en el nombre de Jesús. Atar lo malo, desatar al mismo tiempo lo bueno, lo de Dios en ti, al mismo tiempo, porque eso no hace la iglesia. Y creer a la palabra de Dios y tener fe, pero siempre preguntando al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? O cuando estés pasando una situación difícil, Señor Jesucristo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me está enseñando esta prueba? ¿Qué me está enseñando esto? Él te va a decir qué salida hacer al problema y cómo actuar con la autoridad espiritual y poder que Él te ha dado. Requisito, siempre pedir perdón, tener fe en Cristo y tomar la autoridad que Dios te ha dado para autoliberarte y para autoliberarte de toda carga de opresión y liberar a los demás de todo demonio, toda opresión que los está atacando. Esa es la palabra que nos está trayendo hoy Dios, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Paz de Cristo, bendiciones.